Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la ubicación temporal y espacial de la Nueva España y la sociedad virreinal. Primero recuerda que el 13 de agosto de 1521 fue conquistado México Tenochtitlan. Con esto inició la evangelización y comenzaron a construir una nueva ciudad sobre lo que eran las ruinas de Tenochtitlan, que fue anteriormente habitada por los mexicas. Tiempo después, esta ciudad se convirtió en el centro político y administrativo de la Nueva España. El territorio que se había conquistado adoptó por nombre Nueva España. Al país se le nombra México muchos años después. El territorio había sido conquistado por los españoles y por lo tanto dependía de España y de la corona española, que era quien mandaba personas que evangelizaran los territorios, quienes se quedaban con las riquezas del país y además mandaban un gobierno español que le rendía cuentas a la corona española. Es por eso que le nombran la Nueva España. Este territorio era parte de España, por todo lo que te acabo de explicar. Bueno, pero los españoles siguieron explorando y conquistando nuevos lugares. En cada uno de los lugares conquistados fundaron una ciudad y en cada una de las ciudades asignaron un funcionario para gobernarlas. Durante mucho tiempo, los límites del territorio de la Nueva España fueron muy difusos, ya que al seguir explorando nuevos pueblos y más territorios del país, era confuso saber hasta dónde eran los límites, ya que estos fueron cambiando y ampliándose al pasar de los años. Observa esta imagen. Aquí te presento las fechas en las que se expandió a cada uno de los territorios. Con un punto de color rojo están marcados los lugares en las que se establecieron nuevas ciudades, así como el año en el que fue fundada la ciudad. Y esta cruz de color negro nos indica dónde fueron fundadas las misiones. Bueno, las misiones eran las iglesias. Cada lugar encontrado era conquistado, colonizado y evangelizado. ¿Recuerdas que esto lo expliqué en el video de la colonización? Aquí arriba te dejo el link del video. Pero también hicieron nuevas exploraciones en los mares. Una de estas exploraciones fue realizada en las costas de los actuales estados de Veracruz y Tamaulipas. Aquí exploraron el Golfo de México y otra de las rutas exploradas fue desde Oaxaca hasta Sinaloa. Esto con la finalidad de explorar el Océano Pacífico. En el siglo XVIII siguieron explorando nuevas rutas en los mares, pero más hacia el norte. Pero, ¿por qué exploraban el mar? Bueno, recuerda que en esos tiempos los viajes hacia España eran solamente por barcos. Así que si exploraban el mar podían encontrar nuevas rutas para el comercio, pero también podían encontrar nuevos territorios que conquistar. Además, recuerda que los españoles se llevaban los recursos de México, como el oro, la plata, y para ellos era importante buscar rutas para transportarlos a España. Pero el reino de la Nueva España llegó a ser bastante extenso. Recuerdas que cada ciudad tenía un funcionario, que era como un gobernante. Pero también se dividió a la Nueva España en reinos, capitanías y provincias. Esto para que fuera más fácil gobernarlo. Observa este mapa. Como puedes ver, al norte de la Nueva España estaba el reino de Nueva Vizcaya, el gobierno de Coahuila y el nuevo reino de León. En el centro de la Nueva España estaba el reino de Nueva Galicia y el reino de la Nueva España. Aquí era donde se administraba la Nueva España, además de que era el centro político. Y al sur de la Nueva España estaba el gobierno y la Capitanía General de Yucatán.
así como el Reino de Guatemala. Debes saber que el virreinato inició hasta el año de 1535. Esta época de la Nueva España inicia a partir de la llegada del primer virrey. El virrey fue la figura administrativa durante el Imperio Español, responsable de administrar y gobernar. El virrey era el encargado de todos los asuntos de la Nueva España. También era encargado de estar en comunicación con los reyes de España. Pero, ¿quién fue el primer virrey de la Nueva España? El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Carlos I lo nombró virrey de la Nueva España el 17 de abril de 1535. Él estuvo en el cargo desde 1535 hasta 1550. Pero quizá te estés preguntando por qué no inició el virreinato justo después de la conquista de México. Y es que después de la conquista se inició una etapa que fue la colonización y también la evangelización. Además, solo había funcionarios y aún seguían expandiendo poco a poco la conquista de territorios, pero fue hasta 1535 que el rey de España mandó a un virrey, dando inicio a esta etapa del virreinato. ¿Sabías que hubo 63 virreyes en la Nueva España? Veamos cuál era el sistema de gobierno del virreinato. Observa. Esta es la pirámide de la organización política de la Nueva España. En la parte de arriba, y como los más importantes, se encontraban los monarcas, que eran los reyes de España. Luego estaba el Consejo de las Indias, que era el encargado de supervisar la administración colonial y estaban ubicados en España. Después estaban los virreyes, que eran los que tenían el puesto más alto en la Nueva España. Imagina que hacían la función del presidente de la República, pero antes se llamaban virreyes y dependían de lo que la corona española dijera. Luego estaban las audiencias, que eran los tribunales judiciales, que no solo eran territorios, sino que también hacían funciones ejecutivas. Para que te quede más claro, veamos bien qué eran las audiencias. Este era el virreinato de la Nueva España. El virreinato se dividía en audiencias, que eran partes de territorio, y cada una de esas partes tenía un gabinete, es decir, un grupo de personas seleccionadas por la corona española. Sus principales responsabilidades eran la recaudación de impuestos, la defensa interna y externa, la gestión de obras públicas y los deberes administrativos generales. La Audiencia Real de México fue el más alto tribunal de la corona española en el virreinato de la Nueva España. Tenía su sede en la Ciudad de México y, durante el primer imperio mexicano, pasó a ser el poder judicial en la división de poderes. Veamos cuáles fueron las actividades económicas durante el virreinato. Una de las más importantes fue el comercio. A finales del siglo XVI, Nueva España fue el centro del comercio internacional. De Europa traían el vino, aceite de oliva y los textiles. De Asia traían marfiles, porcelanas y sedas. Esto debido a su ubicación geográfica, pero esto también generó la migración de personas provenientes de Europa, Asia y África. Otra de las actividades económicas fue la minería. Para la minería trajeron esclavos de África para trabajar en las minas, ya que la población indígena disminuyó por las epidemias y las guerras de conquista. Otra de las actividades económicas era la ganadería, la agricultura y la producción de textiles. Esta época nos dejó un legado cultural que va desde la forma de gobierno, la economía, la lengua y la religión. Uno de los legados fue la lengua o el idioma español,
que aún seguimos utilizando. Otro legado fue la religión católica y su actividad religiosa, así como los edificios construidos durante el virreinato, además de las tradiciones y las costumbres. Al inicio, la sociedad virreinal estaba solo formada por los españoles y los indígenas, aunque había lugares en los que solo podían vivir los españoles, y a las afueras vivían los indígenas. Pero varios indígenas murieron por las epidemias y las guerras, por lo que los españoles trajeron africanos para trabajar en haciendas y minas. Bueno, pero también trajeron esclavos de China, India y Filipinas. La convivencia de todos los integrantes de la sociedad dio origen al mestizaje y a las castas. En Nueva España ocuparon la palabra calidad para determinar las características e importancia de las personas. Por ejemplo, alguien de calidad era quien tenía un oficio o profesión respetable. También estaban los peninsulares, que eran las personas nacidas en España, pero que ahora vivían en la Nueva España. Ellos tenían varios privilegios y tenían puestos en el gobierno. Los criollos eran hijos de españoles, pero ellos habían nacido en América. Los indígenas y los mestizos trabajaban vendiendo sus productos como animales domésticos y fruta. Los grupos sociales de la Nueva España convivían en diferentes espacios, como eran las ferias, las pulquerías, las corridas de toros, peleas de gallos, iglesias, mercados, teatros o fiestas religiosas. El virreinato de la Nueva España inició en 1535 y terminó en 1821. Por lo tanto, esta época duró 286 años, es decir, más de 2 siglos. Espero te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias.